todos los filopedistas, bienvenidos a Filopedia. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ya habíamos tratado en el video pasado con respecto a la crítica y los valores, pero esta vez lo vamos a enfocar un poco más en las escalas. No es necesario ver el video anterior para entender este, aunque es recomendable, lo voy a dejar fijado en la descripción o en un comentario para que lo puedan checar. Y pues en esta ocasión vamos a reaccionar un poco a la teoría del padre Manuel García Morente, que era del video anterior. Vamos a proponer algunas tesis y entre comillas una teoría al respecto. Entonces decíamos con Gabriel García Morente que hay discusión posible en el arte, no es una mera cuestión de opinión. Esta discusión es ostentiva, es decir, decíamos que podemos señalar aspectos de una obra que tal vez otros no han reparado, pero que sin embargo están ahí, y si ellos atienden a su propia experiencia fenomenológica o propia, van a descubrir que está ahí en la obra, podemos decir objetivamente. Estos valores con los cuales hacíamos los juicios de valor y revelábamos nuevos aspectos de la obra, decíamos que eran absolutos, es decir, no dependen de cada cual, no dependen de la cultura, simplemente están en la obra. También decíamos que el hecho estético se caracterizaba por la no indiferencia, es decir, valoramos positiva o negativamente. Entonces decía Morente, por ejemplo, que el 1 se podría decir que es la aprobación y el -1 la desaprobación y el 0 la indiferencia, es decir, el 0 sería lo no artístico. Decíamos también que, como Manuel García Morente, que en el arte no había posibilidad de medir, pero sin embargo sí hay posibilidad de medir y acá nos vamos a separar de Morente. Hay unidades, no es una mera polaridad de bueno o malo, sino que hay unidades, qué tan bueno, qué tan malo, y las calificaciones no son meramente subjetivas y no son mera opinión, sino que es posible discutirlas con algún sentido, que es algo que ocurre muy seguido en internet y que en algún sentido no es una pérdida de tiempo. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo medimos? ¿En centímetros? ¿En segundos? ¿En gramos? Naturalmente que no son unidades de este tipo, pero entonces ¿de qué están hechas las unidades de la crítica? ¿Cómo decimos que algo es bueno o malo? Y la respuesta que proponemos en este video es que es por comparación. Es decir, comparamos los aspectos sustantivos de la obra y aplicando criterios podemos decir que algo es mejor que otra cosa. Podemos, por ejemplo, aplicar el esmero que se haya metido en una obra, podemos aplicar otro tipo de criterios como el impacto cultural que tuvo, y son cosas que simplemente vamos a ver por comparación con otras obras, son aspectos que quizá para otro crítico o otra persona han pasado desapercibidos, pero que siempre podemos señalar y ponderar de tal modo que midamos qué tan buena es una obra. Naturalmente que la polaridad es innata, es decir, nosotros reaccionamos a algo bueno o malo de modo innato, no es como viene dado a priori, no requerimos de la experiencia, sino que se puede decir que viene en nuestro genoma la capacidad de contemplar la belleza o las cosas positivas en una obra, y sin embargo, los criterios sí son adquiridos por la experiencia. Esto es lo que vamos a proponer acá. Los criterios de comparación son adquiridos, mientras que la polaridad sí es innata. Decimos que son construcciones empírico-racionales que se basan precisamente en la comparación, es decir, no son meros constructos arbitrarios, sino que se basan en la experiencia, podríamos decir, fenomenológica de la obra y de las obras comparadas en su conjunto. Y acá quisiera, antes de seguir indagando en el tema, introducir un platonismo invocando a mi amigo Platón precisamente, separándonos también de Platón a la vez. ¿Por qué vamos a introducir a Platón? Bueno, porque vamos a hablar de la obra ideal platónica, lo que es bueno objetivamente, y diremos que el arte es algo bueno. Esto va contra Platón, pues porque Platón decía que el arte, bueno, Platón decía que el objeto estaba
por debajo de la idea y a su vez la obra de arte estaba por debajo del objeto. ¿Por qué? Porque la idea es la realidad absoluta, el objeto es copia de la idea y el arte es copia de la copia, es decir, es aún más falsa. Entonces vamos contra Platón diciendo que en el arte de hecho sí hay algo bueno, sí se descubre la idea platónica, tal y como decía de hecho Schopenhauer. Entonces la perfección se da en el arte y también diremos que el arte más artístico es el mejor. Es lo que llamaríamos la idealidad del arte. Entonces, precisamente diríamos que loamos la obra perfecta platónica, la que decimos que es la más artística, la mejor, y repudiamos la obra menos artística. Por eso lo que a duras penas se considera como arte es lo peor. Entonces, lo que más se aleja del ideal platónico artístico es lo peor. Entonces, por eso diríamos que los comerciales o el porno no son cine o que el hentai no es animación. Simplemente no están dentro del género, son degenerados. La ficción más ideal es la mejor, la ficción menos ideal, menos arquetípica es la peor. Tampoco se entienda que los arquetipos siempre son buenos. Muchas veces las mejores obras crean sus propios arquetipos y eso es lo interesante. Simplemente decimos que hay una idealidad en el arte y que precisamente el arte muestra esta idealidad. Mm, También decimos en este video que las unidades son discretas, no son continuas, es decir, no vamos a poder, como por ejemplo en el caso de los centímetros, dividir y subdividir en pequeñas y más pequeñas unidades, cada vez haciendo más zoom, podríamos encontrar más y más y más unidades. No, no es así como ocurre en la crítica. Las unidades que usamos son lo que llamaríamos matemáticamente discretas. No podemos hilar demasiado fino eh, y de hecho no tiene mucho sentido usar calificaciones decimales en la crítica o medir demasiado a fondo una obra porque simplemente no es así como funcionan las unidades de comparación. No podemos comparar a detalle. Entonces diremos que son grados discretos y que la polaridad es válida aunque es limitada. Pero entonces, ¿qué escala de articidad platónica debemos usar? Entonces pareciera, como hacen algunos críticos, que el 1 al 10 solo viene del hecho de que en nuestro sistema educativo vamos del 1 al 10 o que usamos el método para cuantificar de base 10, ¿no? Y que contamos hasta el 10 precisamente y no digamos hasta el 5 porque también hay otras formas de cuantificar que van hasta el 5 o hasta cualquier cantidad arbitraria. Por ejemplo, está la forma de numerar binaria, ¿no? Que sería lo que llamaríamos acá también polar. Pero entonces alguien usa el 5, alguien usa el 10 y bueno, ¿cuál es la que deberíamos usar? Entonces también usamos estrellitas y parece que eso lo sacamos es en analogía al turismo, así como del 1 al 10 lo sacamos en analogía a ciertos sistemas educativos, pero entonces, ¿qué escala usar exactamente? Bueno, vamos a acudir a lo cualitativo. Recuerden que García Morente decía que había un aspecto cualitativo en el arte precisamente y no tanto cuantitativo, pero entonces vamos a acudir a lo cualitativo y ver una cuestión de grados. Es decir, sí, estamos cuantificando, pero nos vamos a basar en el aspecto primario que es la cualidad. Entonces decimos que algo es bueno o malo, este es el sistema polar, que es muy inexacto, entonces no nos conformamos con él. Vamos a hilar más fino, vamos a decir que algo es muy bueno, muy malo, y así podemos seguir continuando y añadiendo adjetivos, pero hay un límite para la adjetivación. Hay un límite para la adjetivación. Entonces, digamos, en la siguiente escala está excelente, muy bueno, bueno, malo, muy malo, pésimo. Entonces podemos seguir añadiendo adjetivos y adjetivos. Podemos decir que en la mitad está lo aceptable, lo mediocre. Y el problema es que si seguimos añadiendo demasiados adjetivos, incluso si nos vamos inventando nuevas palabras,
simplemente se pierde el sentido. Entonces diremos que lo ideal es estar en esta zona de comparación, donde la discusión sí tiene sentido, porque recordemos que si dividimos demasiado, simplemente la cosa no tiene sentido, son unidades de grado discretas. Entonces diremos que nos vamos a quedar en las unidades discretas, y naturalmente si seguimos también a Scheller, que era quien citaba Morente en el anterior video, diremos que también hay un aspecto sagrado o religioso y también moral en el arte, y esto también puede entrar en la evaluación de la crítica, aunque estaremos aplicando aspectos externos al arte, ya no son aspectos meramente estéticos, sino que están fuera de la ecuación, como sería lo religioso o lo moral. Conviene mantenerlos separados, lo que no quiere decir que un crítico no pueda acudir a ellos, buscando precisamente una armonía entre lo bello, lo sagrado y lo bueno en sentido moral. Entonces, en conclusión, podemos decir que aunque los valores polares de la estética son absolutos, la discusión estético-valorativa es relativa. Es decir, depende de los criterios de comparación, que son empíricos. Eso ameritaría su propio video, pero veremos que simplemente son empíricos. Los críticos los discuten entre ellos, usan distintos criterios. También diremos que estos criterios establecen unidades ostentivas que, si son demasiado finas, se pierden en la opinión. Diremos también que existe una proporcionalidad directa entre opinión y exactitud, es decir, que entre más exactos somos, simplemente se va a volver menos objetivo y más cuestión subjetiva o de opinión, y no tiene sentido discutir. Y recordemos que lo ideal es que tenga sentido discutir. Es decir, nadie puede discutir la polaridad, y si hilamos cada vez más fino, llegamos a la opinión. Lo ideal es mantenernos en el medio, no hilar ni demasiado fino ni quedarnos con bueno y malo polaridad. También diremos que el arte es cualitativo, su cuantificación es limitada precisamente por eso, porque si cuantificamos demasiado se vuelve una cuestión de opinión, pero que por otra parte sí es cuantificable, aunque sea principalmente cualitativo, sí es cuantificable y discutible. También diremos que el arte es ideal, es decir, contra lo que nos decía Gabriel García Morente, que el arte no tenía idealidad. Claro que sí la tiene, y ahí somos muy platónicos, y diremos que el arte sí es ideal.